ver, yo le quiero decir algo. La postura que voy a dar es la postura de la iglesia. ¿Mm? Entonces, lo que no voy a entrar es en una discusión, sin sacar dudas. Si alguien me dice, yo no creo esto, tiene todo el derecho a creerlo. Y también creer estas cosas. Desaprender y aprender es un proceso, vuelvo a decirlo. Desaprender y aprender es un proceso. Lo que me gustaría es que alguien me diga, wow, a ver, ahora lo veo en la Biblia, ahora no lo veo, ¿por qué lo cree así? Quiero ir a la etimología de la palabra apóstol. Cuando usted va a la etimología de la palabra apóstol, va a ser totalmente distinto a todo lo que usted vio hasta acá, porque en la etimología está el secreto. En la etimología está el secreto. Entonces, este, yo lo que le quiero decir es lo siguiente. Necesito. Espere, deme un minuto. Dame, André, dame. Esa que saqué. Vamos. Saque esa foto. Le mostré algo en el celular y me lo estaba llevando y lo necesito acá. Cuando usted vea la etimología, se va a dar cuenta que la palabra, que el secreto está en la etimología, solo en la palabra. Lo que creímos que el don había cesado tiene que ver con una interpretación que se hizo que no tiene nada que ver con lo que la palabra indica. Entonces te vas a dar cuenta que la palabra abre la posibilidad a mucho más. Sin más palabra, que tenemos 154 conexiones, voy a, ahí viene Cari también, que viene de una iglesia Tradi. Bueno, usted sabe que estamos viendo los 5 dones fundantes, que son los 5 dones ministeriales. No hay iglesia, no hay fundación de iglesia si no hay estos dones. Y fíjese usted, yo estoy dispuesto a que usted me pregunte a quién considera un apóstol en estos tiempos, porque la unión de Asamblea de Dios permite que si usted se quiere llamar apóstol se llame, si usted se quiere llamar pastor se llame. Yo, escúcheme bien, hay algunos que nos dicen, usted está haciendo la tarea apostólica, el sábado nos vamos a juntar a una iglesia, el lunes vamos a hacer mucho más, porque va a juntarse Uruguay a partir del lunes. Pero yo, lejos esté llamado apóstol porque no me considero apóstol. O sea, creo que tengo el don pastoral, creo que tengo el don de exhortación, creo que tengo el don de misericordia, y tengo el don de presidencia. Usted sabe que a mí Dios me llamó a liderar, a armar, pero yo no creo considerarme un apóstol, por más que fundemos iglesia. Pero tengo que reconocer que yo creo en el don apostólico y quiero explicarlo a dónde lo puedo aplicar, qué es lo que creen. Eli Galarza está ahí expectante. Nosotros tomamos los 5 dones fundantes de Efesios. Dice de la palabra que él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, ahora pastores y maestros. Cuando usted ve el don de apóstol en primer lugar, usted se da cuenta que si no hay alguien con autoridad que diga, anda a fundar una iglesia, anda a armar una iglesia, te comisiono a fundar una iglesia, no hay don de apostolado. Por eso se dice que el don de apóstol es un don que origina, que menta, que fomenta, que impulsa. El don de apóstol, la palabra, usted la va a ver ahora, es el que da el puntapié inicial. Por eso yo considero un apóstol a Ernesto Nani. Él no se llama apóstol, pero lo hemos hablado varias veces. Él me dijo, quiero que armes una iglesia en Caseros con una autoridad que a mí me dejó sin palabras. Entonces no es la primera vez que a mí me piden fundar una iglesia, no es la primera vez que me dan una iglesia, no es la primera vez que me piden pastorear una iglesia. Entonces, en general, hasta que uno salió de la iglesia tradicional, ¿qué predicábamos? 3 cosas. Esto es lo que yo creí durante muchos años, ¿está claro? Esto es lo que yo creía. ¿Existen los apóstoles hoy? En su palabra podemos notar 3 requisitos. Ser testigo ocular de la resurrección de Cristo. Por esto es que se creía que el don estaba cesado, porque decían que el que no vio a Jesús. Bueno, les quiero contar que Pablo lo ve a Jesús a través de una visión. Así que testigo ocular lo ve, por eso dice Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado a los gentiles. Así que allí, esto de haber visto a Cristo en persona se cae, porque no hay documento que implique que Pablo lo vio en persona, Jesús. 1 Corintios 9.1, 1 Corintios 15.8, Hechos 9.3. 2, los apóstoles debían dar evidencia de su apostolado con milagros. Yo coincido con esto.
Un apóstol tiene que ser una persona que a través de la oración, a través de la palabra, a través de la sanidad, a través, está dando muestra de milagro. No que hace milagro, sino que es un vehículo para los milagros. Y en tercer lugar, ser escogido por Dios como apóstol. Hay que ser escogido con Dios como... Sí, claro, por supuesto. No, nadie aguanta el apostolado, la autoridad de un apóstol, si no es elegido por Dios. Considera estos tres requisitos suficientes para concluir que hoy no tenemos apóstol. Esta es el estudio tradicional del don apostólico. Entonces yo quiero ampliar para decirle a usted que la palabra apóstol indica que hoy un apóstol está en vigencia. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol proviene del vocablo griego enviar. No significa testigo. Se tomó como que todos los primeros apóstoles habían sido testigos. Por supuesto, a los primeros 12 fueron testigos porque vivieron con él. Y significa, escúchame bien, enviado, mensajero y embajador. Por eso creemos que el don de apóstol en la palabra etimológica, si no, el don se traduciría solamente como testigo. ¿eh? Y no se traduce la palabra apóstol como testigo. Es una conclusión de que debían ser testigos oculares. Porque en Hechos, todos los que fueron nombrados apóstoles eran o testigos, pero vamos a ver textos donde hay delegados de apóstoles que hacen milagros. Es decir, la palabra apóstol no significa testigo, sino que la palabra apóstol significa enviado. Se traduce como enviado, mensajero y embajador. Dice Romanos 1:5, el apóstol Pablo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado. De acá se sostiene que Cristo es el apóstol, pero Cristo da esto como todos los dones, lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones como a él le placía. Obediencia, la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Dice Romanos 1:1, que es interesante saber que Pablo no conocía a los romanos y se consideraba apóstol de los romanos, de todos los gentiles. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser, no a hacer, sino a ser. Uno no hace de apóstol, uno es llamado a ser apóstol. Apartado para el Evangelio de Dios. Por eso no es que yo un día me pongo el título y digo, ahora soy apóstol, porque ahora está muy de moda el ministerio apostólico. Entonces, en nombre del ministerio apostólico, este don se lo ha tirado por la basura, se lo ha tergiversado. Entonces, cualquier cosa se cree sobre el don apostólico porque se confunde con el ministerio apostólico, con que el apóstol tiene manto, con que el apóstol da el manto, con que el apóstol tiene una autoridad especial. Quiero decirle a usted que nada tiene que ver toda esta locura del ministerio apostólico con el don de apóstol. No tiene nada que ver. Así que no se asuste, porque el objetivo de Satanás es tergiversar, es confundir, es dar vuelta. De manera que vamos a ver el don en la palabra. La palabra apóstol literalmente significa, como dijimos, mensajero, enviado o delegado. No cualquiera podía ser apóstol simplemente por voluntad propia, como es ahora. Yo soy apóstol. Se levantan como apóstoles. Yo me levanto como apóstol. Y hay una teoría que dice, no quiero confundir mucho, pero dice, usted créase apóstol, tome la autoridad apostólica. No tiene nada que ver. Porque sí es verdad que el apóstol es una persona con autoridad, pero no tiene nada que ver con esta chamullo de ahora, de tomo la autoridad apostólica y tengo el manto apostólico. Un delirio. No cualquiera podía ser apóstol. Mira la cara de Patria, Alberto. No cualquiera podía ser apóstol. Simplemente, por voluntad propia, tenían que ser personalmente elegidos para esa investidura. Y hoy también. El pastor es el que reconoce dones. Pastores de área reconocen dones. Hola, yo soy un evangelista y salgo a la calle y nunca se convirtió nadie. Usted no es un evangelista. Usted es alguien que le encanta decir que es evangelista. Yo soy pastor. ¿Y a quién pastorea? Usted hace un chiste y la gente no le entiende. Usted habla y la gente se asusta. No, bueno, pues yo soy pastor. Bueno, un delirio, ¿no? Entonces, dice allí Lucas 6:13 que cuando era de día llamó a sus discípulos, los escogió a los 12, a los cuales llamó apóstoles. Todos eran hombres, ningún apóstol era mujer. ¿eh? Entonces, claro, pero usted no va a encontrar ningún pastor mujer también en la Biblia. Porque había una cuestión de cultura.
Según el libro de Hechos 1, 21 y 22, un apóstol tenía que ser testigo ocular de Cristo a lo largo de todo su ministerio público, incluyendo la etapa posterior a la resurrección. Bueno, esta fue la teoría que siempre se creyó. Pero si yo digo que un apóstol es un mensajero, un enviado, un delegado, cesaron los mensajeros, cesaron los enviados, cesaron los delegados. Entonces, ¿qué es un apóstol? El don de apóstol es una capacidad especial que Dios da a algunos miembros del cuerpo de Cristo que por razón de su autoridad espiritual los hace aptos para ser reconocidos espontáneamente como figuras líderes espirituales por gran número de iglesias. Por eso es que nos dicen a nosotros, teniéndose de anexo, que estamos haciendo una tarea apostólica. No, nosotros estamos haciendo una tarea de fundar iglesia, una tarea evangelística. Este don incluye la capacidad de ministrar en diferentes culturas. Ahora lo vamos a ver. Hoy, misioneros y sembradores de iglesia operan de acuerdo, no como evangelistas, sino de acuerdo al don de apóstol. ¿Por qué? Porque van fundando iglesias y distintas iglesias le reconocen a esa persona la autoridad. Yo le reconozco la autoridad pastoral a mi pastor y él lo considera un apóstol. ¿Por qué? Porque tiene una autoridad donde lo llaman de todo lado para resolver conflictos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es solamente porque lidera iglesias, sino porque tiene una autoridad donde lo llaman para resolver conflictos. Hubo alguien que me dijo un día, pero usted es un apóstol de la restauración, nos llaman de todos lados, ¿no? Cuando hay un caso de abuso. No, 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 no. Entonces tenemos el don de misericordia. Porque si entramos a ver, y entonces Gloria y Ruth son apóstoles del kiosco acá, ¿me entiende lo que le digo? Esteban Becerra ya se recibió apóstol de la autoridad, porque hace 2 domingos que no deja entrar a nadie en la sala pastoral cuando viene lo nuevo. No, la pavada no. Porque si queremos buscar título, enseguida encontramos gente. Lo que yo le quiero decir, y no minimice, es que el apóstol es una persona con autoridad. Que las personas lo llaman para resolver. ¿Quién? Billy Graham. ¿Es un evangelista? Sí, pero un apóstol. Un tipo que cualquier campaña evangelística él es referente. Era referente. Luis Palau. Lo llamaban para resolver. Todos los hermanos libres recordarán a dos personas. Yo voy a nombrar a 2 personas que conocí. 2. Una, don Roberto Ochoa, un gallego divino que murió. Un día fue a resolver un conflicto en una iglesia en Tucumán y le regalaron un auto. Le ofrendaron un auto por el conflicto porque salvó la iglesia. Tuvo una semana con los hermanos, bajaron todas las posiciones. Entonces, era una autoridad, no era la iglesia de él, pero lo llamaron y le dieron la autoridad para que él pueda resolver el conflicto. Eso es un apóstol. Alguien que tiene autoridad, como tenía autoridad los apóstoles, como tenía Jacobo, para dirigir en el conflicto en Hechos capítulo 15. Como tenía Pedro, como tenía Pablo, que lo que ellos decían era palabra santa. Entonces nadie le discutía porque Dios le dio una capacidad de autoridad especial sobre iglesias, sobre hermanos, sobre territorios. ¿Vamos bien? Entonces, el apóstol es una persona que funda iglesias, tiene autoridad sobre iglesias. Bueno, hay una persona en Caseros que a mí, no voy a nombrar, pero hay un pastor que lo han condecorado en la Municipalidad de Trefero, que yo lo quiero mucho. Lo que pasa es que como vinieron muchas personas de su iglesia, la iglesia nuestra, y él esperaba que yo lo llame, y yo no voy a llamar a nadie, porque yo llamar a un pastor para decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está el miembro? No me es garantía de nada. Acá la membresía se gana siendo el discipulado, siendo humilde, volviendo a empezar, porque si no, yo no me puedo basar en una cartita que trae escrita. El hermano estuvo congregado 50 años. A mí eso no me es garantía. ¿No? Porque usted estuvo congregado durante años y capaz que fue un gran murmurador. Entonces yo lo que necesito es conocerlo. Que el líder de Casa de Vida lo conozca. Entonces, ahora, yo hay hermanos que les reconozco una autoridad. Marcelo Vitrano, mi amigo, él se dice pastor, él no me dice Diego, oíste la palabra apóstol, pero él tuvo muchos años a cargo del Consejo de Pastores allá en San Nicolás y en Rosario. Le dan la autoridad apostólica. El fundador de Santuario de Fe, nuestro hermano Carlini, que falleció hace 3 años, que yo tuve el privilegio de conocer. Hermano, la iglesia más grande del Rosario, había un conflicto en Rosario, llamaba, él unió al Consejo de Pastores, él llamó a los hermanos que no querían formar parte. ¿Y sabe lo que hace el Consejo de Pastores de Rosario? No se junta a armar comisiones como los de acá y armar más actividades. ¿Sabe lo que hacen? Se juntan a comer los pastores, entonces pachanguean, la pasan bien, se distraen, porque es la única manera de sobrellevar la carga. Este don es un don de autoridad. Hay misioneros y sembradores de iglesia que operan de acuerdo al don recibido, así como aquellos líderes cristianos que se levantan para dirigir e influir sobre múltiples iglesias y pastores.
Yo le doy la autoridad a mi pastor, no solo pastoral, sino para que él venga y resuelva conflictos. Le voy a contar algo. En Misiones, está Alfredo por ahí, no sé si está Alfredo por ahí, pero durante muchos años una denominación manejó todo el tema pastoral. Y hoy se está levantando una persona que está por tener la iglesia más grande de Misiones, amigo mío. Lo invitó a Alfredo a comer. Un tipo que tiene una palabra muy, pero tiene una autoridad. Y Dios lo está levantando y lo están llamando para resolver el conflicto, y lo están llamando para poner orden. Dios da una autoridad, una capacidad especial. Bien, pastor, ¿y eso no se llama autoridad? Sí, pero dentro de la palabra, esa capacidad espiritual, Dios le dio al don de apóstol. Sí, nos puede resultar chocante porque usted tiene una idea del apóstol equivocada, pero un apóstol es una persona con autoridad sobrenatural, que no hace falta que ella sea autoridad. El Espíritu Santo a través de los miembros le da autoridad. Las iglesias le dan autoridad. Los territorios le dan autoridad. Estoy hablando de palabras bien pentecostales, pero yo para que usted le pierda el miedo, ¿ok? No esto para que el apóstol, el pastor Hugo. Bueno, a mí con Miguel Yorfín un día dije, el pastor Yorfín, lo empezaron a escribir. En vez de decirle, el diácono, le dije, el otro día se lo dije a Marco, le digo, quédate tranquilo, te van a empezar a llamar porque te dije el pastor Marco y enseguida empiezan todo. Bueno, es parte del combo, ¿qué va a hacer, no? Che, el pastor te nombró, ¿viste? Estas cosas. A veces uno nombra sin querer porque se le van las palabras, ¿sabe lo que están hablando tanto? El don no se restringe entonces de manera alguna solamente a los 12 apóstoles. Patria, Albert, voy bien, lo armé re concretito. Pues ya el Nuevo Testamento menciona a otro fuera de este círculo. ¿Quién? El apóstol Pablo. Hay una discusión. Si Pablo es el de los 12, después Judas, si Matías es el que nombraron. La verdad, hasta el día de hoy hay libros que se llaman ¿Quién suplantó a Judas? Y nadie lo puede hacer entender. Entonces, yo no voy a estar opinando quién suplantó a Judas, la verdad. Si fue Matías, del cual no sabemos nada. La función del apóstol excede por lo general a una iglesia determinada. Yo soy apóstol de la iglesia de mi casa, que está en el quincho de casa. Es una locura, ¿me entiendes? Entonces, ¿a quién pastorea? A mi familia. Dios me dio un don para pastorear. Un delirio. Es un tipo que quiere ser pastor y 4 o 5 en la casa le dan bolilla y se autodenominó pastor. Bueno, ¿se da cuenta lo que le quiero decir? Hay un montón. La función de apóstol excede, por lo general, a una iglesia determinada. Y su autoridad no proviene ni depende del cargo que puedan ostentar en el momento. Las personas que poseen este don se caracterizan por una amplia visión. Y yo voy a nombrar las citas bíblicas donde se nombra el don de apóstol. Y va a ver que tiene una visión, una autoridad. Mire, Mateo 10:2. Entonces llamó a sus 12 y les dio autoridad. El don de apóstol no dice, y eran los que le veían, y eran los testigos oculares. Eso son interpretaciones. La Biblia dice que un apóstol es alguien a quien Jesús les dio autoridad. ¿Sobre qué? ¿Sobre espíritu inmundo? Entonces todo el que libera. No, 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 no. Para que echen fuera, para sanar. Entonces todo el que tiene el don de milagro. No, 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 no. Es una autoridad especial que Dios da, que puede estar acompañada de otros dones. Dice Romanos 16:7, escucha bien, a los nombres del Nuevo Testamento, ¿no? La mujer de Andrónico, ¿no? Que le decía, te amo Andrónico, ¿no? Saludad a Andrónico y a Junías, lo tengo junado, Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Es decir, que ahí está hablando de apóstoles que no eran lo que usted conoció. Estamos hablando de una época donde estaban casi todos decapitados ya. Dice Hechos 8:15 al 25, le traje un solo hecho. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, enviaron. ¿Quién envía? Uno que tiene autoridad. Entonces ellos tenían autoridad, enviaron, traigan a Pedro y a Juan. ¿Cómo es que qué pasaba? La palabra había llegado a este, a los no judíos. Hoy oramos por los no creyentes. Bueno, y dice, ¿cómo que pasó? Sí, Pedro y Juan estaban ahí, llamalos. Y Jacobo, que era el líder de la iglesia, usted tiene, no hay nada que lo certifique, pero en la palabra, si seguimos hecho, el primer apóstol jefe de la iglesia fue Pedro. Pero no porque le dijo sobre ti, sino porque empieza, luego es Jacobo, luego desaparece Jacobo y es Pablo.
Pedro, Jacobo y Pablo son, y Juan, y de Juan decimos que es el gran pastor de la Biblia. Usted lee las cartas de Juan y dice, hijito, mirá cuál amor. Es un pastor. Pero los tres apóstoles jefes, estamos hablando de Pedro primero, Jacobo a partir del capítulo 12, 13, se cree que los diáconos los nombró Jacobo en el capítulo 7, en el 15 el mandamás es Jacobo. El que dice acá se acabó, los gentiles son creyentes, es Jacobo. Tenían autoridad, llámenlo a Pedro y a Juan. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, a apóstoles. Es decir, que si no hay autoridad apostólica, no hay fundación de iglesia. Si no hay hermanos con una visión superior, hermanos, ¿y usted qué considera, pastor? Y yo considero que los primeros hermanos libres que vinieron y que predicaron en todo el norte, cuando usted va al norte, Formosa, Jujuy, no hay iglesia pentecostal, hay poca. La mayoría son iglesias hermanos libres. ¿Por qué? Porque vinieron en 1800 y pico, se iban con los carros, biblioteca, librería, predicaban en medio del monte y fundaban iglesias. Esas iglesias todavía están, son edificios enormes. Algunas iglesias luego los compraron los pentecostales, pero los primeros hermanos libres han sido hermanos que han tenido una autoridad apostólica, porque sobre territorios fundaban iglesias, les tiraban piedra, los maldecían. Dice Hechos 14, 14, cuando acá, ¿quién eran los 12? ¿Se acuerda usted? No le voy a tomar examen. Entre los 12 estaba Bernabé, no. Y mire lo que dice la palabra. Anote la palabra. Atención, hermanos de iglesias tradicionales. Hechos 14, 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, algunos dicen que lo están integrando como apóstol a Bernabé, en el mismo nivel. Y Bernabé, igual que Pablo, no había visto a Jesús. Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Es decir, realmente usted se da cuenta que se empieza a ampliar. No era solamente los que habían visto a Jesús. Los testigos oculares no eran los que tenían una autoridad en la antigua iglesia. Imagínense si hoy cuesta, hermano, dar la autoridad. Imagínense en ese momento que no había parlante, no había iglesia, que iban de boca y boca. No sabe la autoridad de Bernabé, llamalo para solucionar este despiole. No sabe la autoridad de Pablo, llamalo acá, que este se armó la rosca acá. Era así. Dice Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino de Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó a los muertos. Una autoridad, Pablo, y no había visto ocularmente a Jesús, sino que lo vio por visión. Con todas las señales de apóstol, dice 2 Corintios 12:12, han sido hechas entre vosotros. De acá se saca que el apóstol tiene que dar señal. Entre vosotros con toda paciencia. La paciencia será una señal por señales, prodigios y milagros. Hay hermanos que con autoridad saben que tienen, saben cómo ganan la autoridad a través de la paciencia. No a través de ningún grito, sino de la paciencia. Y dice al final en Hechos 15:6, y se reunieron los apóstoles. Acá está visto como un don el apóstol. Y los ancianos. Es decir, los apóstoles y los obredores, los apóstoles y los pastores. Acá usted ve los dos dones juntos. No, pero los apóstoles fueron los que fundaron. No, 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 fundaron. Luego quedaron como apóstoles. Pero había ancianos y pastores. Así que ahí usted tiene los dos dones trabajando en Hechos 15:6. ¿Me entiende? En pleno conflicto de Jerusalén. Sigo. Quiero traer un ejemplo. Al que todo el mundo dice el apóstol Lutero. Martín Lutero, el reformador. Usted sabe que gracias a Lutero nosotros estamos acá. Bueno, Dios hubiese usado otro, pero usual. Él no pretendió ser elevado al pedestal de un destacado fundador de iglesia, un héroe de la fe, un innovador. ¿Qué es Lutero? Dice él, pues la doctrina no es mía, ni tampoco he sido crucificado por nadie. Qué grande Lutero. Y acá quiero hablar de la humildad. El apóstol en serio nunca se dice apóstol. Nunca, nunca. Porque la autoridad que tiene le da temor. Pero entonces, pastor, y bueno, por hay que reconocer el don. Hay que reconocer el don en que lo tiene. Porque si no, reconocemos otros dones, pero no este don. Dejemos, pero pastor, este don genera conflicto. Y sí, genera conflicto, por eso hay que aprender. Por eso hay que perder el miedo. Usted no me va a ver el domingo que viene diciendo a partir de ahora el apóstol Zaguán les habla en 10 minutos. No. Pero lo que quiero es que sepan que creemos en el don apostólico, creemos en la autoridad sobrenatural que da Dios, y yo quiero que ustedes sepan lo que creemos. Ni tampoco así, dejemos los nombres partidistas y llamémonos, dice Lutero, simplemente cristianos. Pero no cabe lugar a duda que Lutero tuvo el don de apóstol.
Solamente un hombre con este don podía reformar enseñanzas, doctrinas y estructuras petrificadas durante siglos y cada vez más alejadas del Nuevo Testamento. Este don es uno de los secretos que explican la rápida extensión de la reforma. Porque un don apostólico. El don en la palabra. A la iglesia del Nuevo Testamento se le permitía nombrar diáconos y constituir ancianos, pero no podían nombrar apóstoles. Oh, qué tema. El nombramiento de apóstoles venía directa y únicamente de Cristo. Pero entonces, y bueno, porque en ese tiempo, estoy tirando por la borda teorías. En ese tiempo no había un reconocimiento de pastores de iglesia. Los propios apóstoles fueron los primeros en nombrar diáconos y ancianos. ¿Y después que se murieron qué? ¿Se cayó todo? ¿Se cayó el cristianismo? No, hermano. Los dones siguen en vigencia. ¿Usted cree que el Señor es tan codito de oro que solamente le dio el don a 12 personas, más al apóstol Pablo? No, querido. El Señor dio dones como Él le plació. Pero algunos los dio y otros no. Estos ya no y los otros sí. El nombramiento de apóstoles venía directa. Aún en el primer capítulo, de hecho, la decisión final para sustituir a Judas fue dejada en manos del Señor. Es decir, no hay ningún don que no se deba dar sin orar antes. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos escogidos. Dice que echaron suerte. Ahora, son criticados por esto, pero echar suerte era una manera que tenían de ver la voluntad de Dios. Así que no es que está mal lo que hicieron. También nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento la misma palabra griega apóstoles se utiliza para describir a hombres elegidos por las iglesias para llevar información y ayuda de una iglesia a otra. Sin embargo, no debemos confundir a estos últimos con los 12 personalmente elegidos. Es decir, los primeros 12 fueron personalmente elegidos y escogidos porque tú. ¿Qué quiere decir? Y ahora el Espíritu Santo los elige a través de la iglesia, como todos los demás. Entonces, ahora resulta que el Espíritu Santo da a elegir el don de lengua. Baja Jesús para decir usted tiene el don de lengua. Hay hermanos que profetizan, hay hermanos que hablan en lengua, hay hermanos que ven visiones, hay hermanos que tienen el don de maestro, hay hermanos que tienen el don de enseñanza. Claro, los dones de servicio es más fácil, pero los dones sobrenaturales nos cuesta porque nuestra mente es muy chiquitita. Entonces queremos acomodar a Dios. Solamente 12 personas fueron elegidos por Jesús y a partir de ahí el Señor dio dones apostolares porque si no, no se producirían los avivamientos. Si no, no se producirían los quiebres, las conquistas, los evangelios. Les quiero contar algo. Acabo de ver 3 reels hoy de Europa. Se está predicando como nunca en las calles de España y de Italia. Guarda porque se prevé un avivamiento en Europa. El Señor viene, tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo. Yo quiero hacer una liñita sobre el apóstol Ledesma. El Señor lo usó a él. Tiene la iglesia más grande de Argentina. Yo le doy una autoridad a ese señor. Lamentablemente fue tremendamente custodiado, pero ese templo lo hicieron. Si bien hoy la FIT dice, ¿cómo juntaron $80.000 de ofrenda? No los cree nadie. Si nosotros siendo una iglesia de 400 miembros, 600 asistentes en casero, juntamos casi $80.000, ¿por qué una iglesia de 25.000 personas no puede armar un templo como el que armaron? Ahora, ¿cómo usted le explica a la FIP que los hermanos vendieron torta frita, vendieron tortilla, como... Así que guarda a los cristianos que cuestionan cuando Dios provee, porque Dios provee de manera sobrenatural. No lo va a entender nunca la FIP. Yo si viene la FIP hoy no sé. Hace 4 meses le dije a Héctor Donegana y al equipo pastoral, capaz que en 2 años terminamos de pagar el templo. Y acá estamos. ¿Eh? Así que hermano mío, en 4 meses, yo no sé si se conoce una situación igual. Yo estuve 10 años armando el templo en la otra iglesia, 10 años lleno de conflicto y con problemas. Y dice un pajarito que yo sé, no le quiero decir nada, que quizá haya un empresario que el año que viene nos dé el templo. Yo no sé. Pero yo estoy orando por eso. Y ya estamos buscando los containers para Pontevedra. Capaz que el año que viene el último vivencial lo hagamos en Pontevedra. Yo qué sé, ¿viste? No sé. En Cuchetas, en Pontevedra. No, tranquilo, vamos a tener algún lugar. Dice, ahora me quieren llevar. Y bueno, será una experiencia, será una experiencia, a dormir en Pontevedra con la bolsa de dormir bajo las estrellas. Será una experiencia. Ore para que el Señor le cubra. ¿Qué quiero decir? Guarda con tenerle miedo a estas cosas. 170 conexiones, a mí me asusta. El don de
apóstol también incluye la capacidad de ministrar en diferentes culturas. Dice Hechos 10, 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada ante el que le teme y hace justicia. Hay personas que Dios le ha dado una capacidad de estudiar para tener autoridad, un lenguaje cuando nunca estudió una lengua. Y eso ha sido sobrenaturalmente para poder ir de misionero a algún lugar y plantarse en un lugar. Yo tengo un amigo, es un misionero, un pibe muy joven. Si viene a Argentina lo quiero traer. Si ustedes lo ven no dando mango, se entera que estoy diciendo esto, me mata. Y saben que él se fue a Madagascar. En Madagascar la gente en este momento hay un golpe de Estado en Madagascar. Algunos dicen: pastor, ¿a qué se dedica? No saben la cantidad de pastores con los que hablo semana tras semana, que nadie sabe. Está en Madagascar, tiene miles de personas y la iglesia tiene 3 años. Tiene un comedor donde le da de comer no sé a cuántas personas por día. Y él es un referente en Madagascar. Ya lo querían llevar para alcalde, qué sé yo, porque la pobreza, usted vio en Madagascar los lemures, Sudáfrica, es una isla de Sudáfrica, usted no, no tiene idea. Bueno, Dios en este momento lo ha levantado con una autoridad sobre Madagascar y él ni se da cuenta. Y vos te das cuenta que nadie... Me dice: pero lo que vos hiciste, no, yo hice un 20% a lo que vos lograste, con gente tremendamente pobre. Mujeres que venden a sus hijos por 2 pesos para comer. ¿Mm? Y el Señor lo mandó ahí. Tenés que tener una capacidad especial para en ese momento estar ahí. Del cual dice Efesios 3, 7, 8, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí que soy menos que el pequeño, dice Pablo, de todos los santos me fue dada esta gracia, anunciar el evangelio a los gentiles, de ser el apóstol de los gentiles, de las inescrutables riquezas de Cristo. El don da la capacidad de culturalmente. Pablo estaba preparado, era miembro del Sanedrín, estaba preparado para predicar a los judíos, de repente y porrazo el Señor lo mandó a los gentiles. Y él dice: yo era el más chiquito y a mí el Señor me dio. El último, dice, como un abortivo, dice, a mí, como si fuera un aborto. Miren la palabra que usa Pablo, ¿no? Es muy difícil de explicar a veces. ¿Cómo, pastor, un aborto? Como si no tendría que haber nacido, el Señor me hizo nacer para su gloria, para ser elegido, para llevar el evangelio a los gentiles. Yo, que soy el más pequeño. Por eso le digo que el que tiene el don de apóstol no anda por ahí diciéndolo, porque lo que tiene es humildad, tiene temor. Tareas de un apóstol. Obra iniciadora de iglesias. No hay una obra iniciadora de iglesias, en serio, si no hay un don apostolar que dice: ahí hay que fundar una iglesia, allá vamos a fundar una iglesia. Ese es el lugar. Ahí hay que buscar un terreno. El apóstol Nani, cuando me dijo: en Casero quiero quedarme en una iglesia, una locura. Y yo le decía: pastor, pero hay 200 iglesias. Bueno, mire usted ahora lo que Dios está haciendo. Ayer tuvimos ayer Día de la Madre, es lo mismo dije: ¿quién va a venir nuevo? Bueno, tuvimos como 8 o 10 personas nuevas. Ya hay varios en casas de vida. Uno entró a las 75, otro entró a las 74. Tengo un matrimonio ahí que estoy viendo dónde. Tengo otro matrimonio que está en la 37 con Andy. Y hacen poquito que son líderes. Andy y Raquel tienen a los recién casados. A los recién casados. Así que asesoría iglesias. Un apóstol es alguien que asesora iglesias. Pastor, ¿a usted lo consultan de las iglesias? Sí, me consultan. ¿Por qué no lo cuenta? Porque me da mucho miedo. ¿Van pastores a su casa a hablar con...? Sí, van pastores a mi casa. Me da mucho miedo. Planificación a largo plazo. Tareas extraeclesiales. ¿Por qué? Porque están a cargo a veces, por ejemplo, se dice que los presidentes de las asociaciones tienen un don apostólico. Le quiero decir algo. Nunca el evangelismo creció tanto en la Argentina. Y eso también es gracias a la tarea de la Alianza Iglesia Cristiana Evangélica. Después usted me va a citar con lo político, no está con lo político, pero han estado en todo evento. Hoy no hay un evento en la Argentina donde la Sierra no esté presente. Están todas las denominaciones, menos los pentecostales que creen en el aborto. Le aclaro. Estos están unidos en falle. ¿En serio, pastor? Sí. Hay un grupo de hermanos en la fe. Yo a veces no tengo tiempo para estas cosas. Que creen en el aborto, en el matrimonio igualitario. Son los luteranos. Se levanta Lutero, se muere. Son, ¿cómo se llaman los chicos? Sóplenme, los que se bautizan. La iglesia, ay, no me sale. Bueno. Los luteranos, los que tienen como la cosa católica, que se bautizan de chiquitos. La iglesia anglicana, donde está el príncipe Carlos, que acaba de nombrar a la primera sacerdotisa en toda su historia, avalada por Camila y el príncipe Carlos. Por eso el Reino Unido está como está. Porque ellos salieron directamente de Lutero y después hicieron cualquier cosa. Aceptaron el matrimonio igualitario, creen en cualquier cosa. Bueno, toda esa gente está en la falla, el resto está en la ciega. La Alianza de Iglesia Cristiana Evangélica. Se dice que las personas que están a cargo tienen el don apostólico. ¿Quién dirige la Unión de Asamblea de Dios?
creó la Fundación creó la Universidad Evangélica, está logrando cosas increíbles. ¿Quién es? Osvaldo Carníbal. Por ejemplo, Freyson, miren lo que le voy a decir, el gran pastor de la iglesia durante años de la Argentina, nunca fundó una iglesia fuera de la de él, no quiere tener anexos. Así que usted ahí ve la diferencia. No tiene capacidad. Cuando alguien se va a una iglesia de él, él la independiza. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces, Catedral de la Fe fundó anexos en todos lados. Tiene Catedral de la Fe Merlo, Catedral de la Fe Avellaneda, Catedral de la Fe. Obra carcelaria, política, educación y leyes. Toda persona. Acá hay un ministerio en la Argentina que es Parlamento y Fe. Hace una tarea apostólica enorme. Cada vez que va a salir una ley, se sientan con los diputados para explicarle cuál es la postura bíblica. O sea, y la misión extranjera. Vamos a mandar a las misiones. Por eso mi pastor tiene 10 misioneros. Para mí es una tarea apostólica tremenda. Tiene misionero en Asia, tiene en África, tiene... Bien, voy finiquitando antes de abrir y hacer un resumen. Peligros del DOM. Bien, chicos, tranquilo, ¿no? A muchos cristianos con este don les falta alguien que los corrija espiritualmente. Claro, porque tanta autoridad se les suben los humos a la cabeza. Por tal motivo sería muy importante para ellos estar integrado en una comunidad cristiana, en la cual no tengan una función de liderazgo, sino sean uno más. Uno más. Yo tengo hermanos, amigos que llamo y digo, yo soy uno más. Algunos no tienen al mismo tiempo los dones de dirección y de organización, lo que fácilmente puede ocasionar el que estos hombres tiendan una tendencia de desestructuración. O sea, soy un apóstol itinerante, guarda, porque en nombre de eso se han fundado iglesias, se han fundado movimientos, que después han sido, eh, iba a ser una frase media ordinaria, pero después se han fundado ministerios que terminan siendo cualquier cosa. Entonces tenga mucho cuidado, porque el don apostólico tiene que ir acompañado a los demás dones. Del don pastoral, de los dones de evangelismo. El don apostólico es un don de autoridad. Pero si usted no va acompañado de los demás dones, pues es cualquier cosa esto. Funda, porque tiene autoridad. La gente le responde, pero después no hay orden. Yo estoy muy, muy contento. Hoy se lo decía a Patri por teléfono. Porque nosotros primero arrancamos con muchos líderes que venían de afuera. Hoy, por ejemplo, mira, me voy a buscar acá, pero hoy la Casa de Vida, la red 17, la de Ariel y Flavia, casi todos los líderes, algo hemos puesto en ellos. Entonces, eso nos da una autoridad superior, que cuando alguien viene hecho, ¿me entiendes? Sí. Muchos de esos líderes vinieron quebrados, dolidos, no voy a vender a nadie ni a contar nada específico. Y hoy lideran ya con la mirada nuestra, ya saben que somos una iglesia de restauración. Entonces hoy estamos formando en esta segunda etapa, antes de llegar, porque ahora lanzamos los 5 años con todo. Tenemos líderes que ya, como dice mi esposa, a todos le ha quedado algo de senda. Lo primero, arrancamos con los líderes inclusive los ancianos, con los ancianos hemos sembrado muchísimo. Digan que sí, che. Pongan cara de que sí, por lo menos. Algunos cristianos que poseen el don de apostolado son llevados a una función comparable a la de gurú, que es espiritualmente insana. El apóstol me dijo, no, es una persona de carne y hueso, con autoridad espiritual, que falla como cualquiera, que hace caca y pis como cualquier persona. Esto después lo saco, pero lo están subiendo a YouTube todo esto, ¿no? El que quiera ver los anteriores, súbanlo a YouTube, véanlo a YouTube. Lo vamos a tener por un tiempo y después lo vamos a cortar. Quien tenga el don apostólico debe exponer con toda honestidad que él no tiene respuesta a todas las preguntas. Tiene autoridad espiritual, no es un sabeloto, no es el libro gordo de Petete. Usted que no tiene cosas que no sé. Hay cosas que he estudiado, los dones los he estudiado. Los pastores saben, todo el equipo pastoral. Yo dispuse 21 dones y se los compartí a ellos. Le dije, estos son los 21 dones. Y yo decidí separar enseñanza de maestro. Y bueno, debe estar claramente consciente de sus limitaciones y confesarlo. Esta es mi debilidad. Y precisamente hombres que muchas veces están en posiciones de eminencia deben protegerse de ataques provenientes de 3 direcciones: dinero, sexo y poder. Yo le digo plata, poder, pollera o pantalón. Y ahora se amplió a pornografía y a pastas, papa, todo. Yo peleo con la obesidad, pero gente con autoridad, ¿viste? Es gordito, es gordito. Y hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. Yo se los digo que como una factura y engordo 1 kilo. Estoy acá con un té este es un té de frutos rojos. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Bueno, antes bueno, voy con esto. La síntesis.
Karen le va a sacar una foto, así se la vamos a mandar esta noche, como le mandamos las otras. El don de apóstol es una capacidad especial que Dios da a algunos miembros del cuerpo de Cristo que por razón de su autoridad espiritual los hace aptos para ser reconocidos espontáneamente como figuras, líderes espirituales por gran número de iglesias. Este don incluye la capacidad de ministrar a veces en diferentes culturas. La palabra apóstol literalmente quiere decir mensajero, enviado, delegado. No cualquiera podía ser apóstol simplemente por voluntad propia. Tenían en el tiempo, de hecho, que ser personalmente elegidos con la investidura de Jesucristo. Ahí dice en Lucas 6:13 que lo llamó. Según el libro de Hechos 1, 21 al 22, un apóstol tenía que ser testigo ocular de Cristo a lo largo de todo su ministerio, incluyendo la etapa posterior a su resurrección. Voy a decir algo que va a generar polémica ahora. Lo voy a decir. Pero lo voy a decir. Karen, ¿vos estás ahí? Sí, estoy. Me buscas, me vas a matar, pero mientras yo, me buscas a Betania Abreu, es una pastora de Paraguay. Yo voy a hacer un despiole, pero ahí Alberto hace así, porque yo voy a hacer un despiole. Voy a contar que hay alguien que a mí me sorprende mucho, Betania Abreu. Si vos conseguís con Emilio Abreu, es el matrimonio. Familia Abreu son los apóstoles de la iglesia más grande en Paraguay. Yo voy a hablar un poquito de esta mujer. Me parezco ya un periodista. Bueno, de hecho lo soy. Según el libro de Hechos 1, 21 y 22, un apóstol tenía que ser testigo ocular, incluyendo la etapa posterior. Ahora, Pablo no fue testigo ocular, fue testigo por visión. La palabra apóstol literalmente, como dijimos, sí significa mensajero enviado. No cualquiera podía ser apóstol. Este don no se restringe de alguna manera solamente a los 12 apóstoles de los evangelios, pues ya el Nuevo Testamento menciona a otros fuera de este círculo, que los dimos recién. ¿Cuáles son las tareas de un apóstol? La obra iniciadora de iglesias, porque tiene autoridad para hacerlo. La asesoría de iglesias, porque tiene autoridad para hacerlo. La planificación a largo plazo, y todos le dicen que sí. Las tareas para eclesiástica, che, vamos a tal iglesia, vamos a tal cárcel, vamos a meternos en la política, vamos a armar un ministerio para hablar con los políticos. La misión extranjera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el don de apóstol es un don de autoridad. Y la autoridad, ¿quién la da? Dios. Así que sea en el Nuevo Testamento, sea en el Antiguo Testamento, sea en hechos, sea fuera de hecho, si no hay autoridad de la iglesia a través de esa persona, nadie puede llamarse apóstol. Yo, desde aquí, puedo darle tres ejemplos. Tres. El primero es mi pastor. Ahora abro, pero quiero mostrarles a esta mujer. Las mujeres van a celebrar, no sé lo que, porque a mí me cambió. No, yo quiero generar un poco de polémica en algunas cosas que yo voy aprendiendo, las caras. Ustedes saben que nosotros sostenemos que el don pastoral lo tiene el hombre y la mujer. Yo para nombrar un matrimonio pastoral, nombro gente con el don pastoral. O sea, nosotros no nombramos gente que tenga el don, solamente él. ¿Me escuchó? Pero la autoridad pastoral nosotros consideramos, todo el equipo pastoral considera, la mayoría de las doctrinas, la unión de asamblea, digo, la asamblea, que la autoridad pastoral la tiene el hombre. Para dirigir la iglesia. ¿Me escucha? Ahora, tiene que haber un matrimonio pastoral. ¿Vamos bien? A mí se me cayeron todas las fichas, todos los pantalones, cuando muere Emilio Abreu. ¿Quién es Emilio Abreu? Emilio Abreu es el apóstol, el pastor de la iglesia más grande en Paraguay. Tiene un trasplante de médula, son millonarios, la iglesia es una cosa, no sé, Car, si vos lo tenés ahí, ahora todo el mundo va a empezar a seguirlo, mira, a ella. ¿Tenés ahí la foto? ¿Pudiste conseguir la foto? Sí, yo la comparto. ¡Fua! Ahí está, flash. Ayer se recibió de secretaria. Ayer tuvimos una mañana de locos. Yo terminó el culto y le dije, vení, oré por ella y le agradecí porque ha hecho... Benjamín Cástiga estuvo muy bien ayer, ¿eh? Con el té, con todo. A ver, ahí está. Ese era Emilio Abreu. Le hacen una operación de médula. Escúchame bien. Genia Karen. Tenés club de fan, Karen. La apóstol Karen. No, que no se diga. A ver, escúchenme, apóstol de la secretaria. Voy a ponerme serio para decir. Abreu muere por un trasplante de médula. Le hacen una intervención, lo traen de Alemania, tuvieron que sacar un comunicado porque es como el apóstol, es como el pastor Jiménez en un tiempo acá en Argentina. Escúchenme lo que le voy a decir. El Consejo de Pastores de Paraguay funciona en su iglesia.
El presidente cuando sube va a su iglesia. ¿Me sigue lo que le digo? Bien. 30 años de ministerio, tienen una iglesia en cada lugar de Paraguay. Él era un basquetbolista, recibe el llamado, se casa con ella habla, porque hermanos míos, así, se va a Estados Unidos, se casa con ella, él paraguayo y ella yanqui, una mezcla. Él lo traen y tienen que sacar un comunicado porque salen en las noticias que parecía que el gobierno de Paraguay le había pagado. Entonces sale la mujer y el hijo, mientras el tipo se está muriendo, aclarando que la iglesia pagó el traslado de él, que la iglesia pagó el trasplante de médula, le hacen el segundo trasplante y él muere, muere. Se junta todo el consejo pastoral y la dejan a ella como pastora. A mí se me quebró la estantería. Pero escúchame bien. Esta mujer, la cara de Ana Julia, esta mujer acaba de conseguir hace 15 días que el presidente de Paraguay nombre el Día Nacional Paraguay. Fue el titular del registro civil de todo Paraguay, fue el presidente y fue el secretario de culto. Casaron no sé a cuántas parejas porque pusieron el día de la reglamentación del casamiento. Y todo el que no estaba casado en todo Paraguay los casaron. Si eso no es un don apostólico, yo no sé. Porque lograron que todo Paraguay que no estaba casado se case. ¿Quién? Una mujer. Una mujer que está acompañada por un equipo pastoral. ¿Me escuchó lo que le digo? El hijo está al lado de ella, lo están entrenando al hijo para que esté. Tienen unos medios, hacen unas conferencias, va Marcos Witt, es como si fuera ir a comprar una papa frita, o sea, traen en la misma conferencia y Tila Arroyo. Argentina también tenemos, pero yo le quiero nombrar un tipo que yo considero un apóstol. Él dio vuelta a Paraguay. Él hizo que Paraguay, y ellos tienen un lema, Paraguay para Cristo. El segundo caso es mi pastor, Ernesto Nani. Y el tercer caso que le digo es Ledesma de Chaco. La provincia más pobre de la Argentina tiene el templo más grande de la República Argentina. Y tiene 30.000 miembros. Y le cuento algo, cuando usted llega a Paraguay, a Chaco, usted dice, voy a la iglesia. Los remiseros católicos evangélicos le dicen, a la de Ledesma, ya hace 10 años de esto. ¿Eh? Yo llegué a Chaco y digo, voy a la iglesia, a la de Ledesma. Mis primos que son catequistas, los primos de Andrea, dice, no sabe, el templo, es el cuarto templo que arma. ¿Será este el segundo templo de San David? Que es el primero propio, ¿será? Oh, vamos Chaco, dice. Así que quiero decirle que el don apostolar existe. ¿Eh? Las caras de algunos. Preguntas y respuestas, acá estoy. Carlitos Quiroga, ¿usted se quiere desmutear? ¿Me quiere preguntar algo? Le vi el gesto, le vi el Sí, gesto. un comentario nada más. Por favor. Entiendo que cuando el apóstol Pablo es llevado al tercer cielo, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Sí. O sea que probablemente todo lo que él no conocía del Evangelio, en fin, la obra de Cristo, ahí fue, por así decir, desburrado, ahí aprendió todo. Sí, también puede ser que le haya producido en Hechos capítulo 9, cuando él lo ve, en el Ajá, gran resplandor. Así que están las dos sí, teorías, ¿no? Pero lo que sí, sí. decimos, lo que decimos es que no fue Pablo un testigo ocular, fue un testigo No, en no, no, visiones, en testigo en no, visiones, no, no, fue luego, en sí, visiones, en visiones. Y está claro que dejamos claro aquí que el don apostólico es un don de autoridad, está claro, ¿no? Un don de sí, autoridad, ok, un don de tal cual. autoridad. Gracias, Carlitos. ¿Puedo hacer Guille, una pregunta? sí, claro, Guille. Buenas noches a todos. No, esta es una pregunta que no tiene respuesta casi, Con perdón. libertad total. Algunos, porque tenés bueno, hay dos respuestas. En las 12 columnas de Jerusalén, de la Nueva Jerusalén, ¿el nombre de El, quién va a estar? ¿El nombre de ahí Matías o el está. nombre del Otra apóstol teoría. Pablo? Hay libros ahí, hay libros si están los apóstoles. Esperá, nadie indica que son los apóstoles. Puede ser que sean los profetas, algunos pusieron los mayores, los menores. O sea, ¿quiénes son los 24 ancianos del Apocalipsis? Claro, ¿quiénes son? ¿Los 12, los 12 titulares de la tribu de No sabemos, Jerusalén? no sabemos si Pablo fue la persona. Lo que sí sabemos que apóstol elegido por Jesús fueron dos. Y uno le traicionó. Uno le traicionó. Lo que sí sabemos es que, quiero aclarar, para esta iglesia, para la Unión de Asamblea de Dios, para toda la iglesia pentecostal, el don apostólico a través de la autoridad sigue vigente. Pero no puedo decir yo lo tengo. Tiene que ser un don de reconocimiento. ¿Quién más? Lo que plantea el hermano ahí puede desatar un problema de cartel, ¿eh? Sí, claro. En el cielo. Yo quiero mi nombre en la columna. Sí, 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 sí. Bueno, chicos, ya se han peleado en iglesias para ver estas cosas, ¿no?
Si la salvación es de una manera o de otra, imagínense. ¿Quién más? Qué fácil me lo hicieron. Ahí sale uno con un despiol. San Clemente Una necesita sabiduría. pregunta. Sí, ningún problema. ¿Quién me ¿Se está hablando escucha? allí? Gustavo Bornet. Hola, ¿cómo estás? ¿Te están cuidando? Sí, me están dando mate, así que me están cuidando bien. Hago una aclaración, Gusti, hago una aclaración. Ahí dice muy bien Lucas Piñero, la iglesia metodista también hoy cree, la metodista hoy cree, que fue pilar, hoy cree en el matrimonio igualitario, en el aborto, o sea, era la otra iglesia que Lucas Piñero me la suelta. Gusti, te dije Sí, Gusti, no. ¿viste? ¿Qué opinión tiene de...? Porque mucho hemos sido acá en Argentina muy invadidos por los apóstoles brasileros, por los medios de comunicación. ¿Qué opinión vale suya de eso? Bueno, que es una secta, usted también lo sabe, que es una secta que tienen la paloma, pero aparte de tener la paloma, tienen el monte de Moisés, que tienen el camino de sal, que tienen la cintita roja y que todo por 2 mangos. Eso es una secta que no tiene ningún asidero bíblico y que con qué juegan con la fe de la gente. ¿Mm? Y ahí, gracias bien por la pregunta, él me suele hacer preguntas de este tipo para aclarar cosas a los demás. Es como un colaborador en oculto. Me hace bromas, pero ahí ustedes tienen algo que hay que destacar. Mucho cuidado, porque a veces la gente sí sana, a veces la gente sí, y Satanás también tiene poder para hacer cosas, el poder que Dios le da. Así que tengan mucho cuidado, por eso dice la Biblia, un texto clave, probad los espíritus si son de Dios. ¿Mm? Entonces, ¿dónde usted lo ve? En la paz, porque aquí puede haber personas que me digan, oye, pastor, yo ahora me voy porque no creo en los dones. Bueno, mire, hay cosas de la Unión de Asamblea de Dios que no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que, por ejemplo, nosotros estamos en el estatuto nuestro poniendo que el diezmo no vaya todo para el pastor. Usted sabe muy bien, y se los quiero decir a todos, yo tengo una ofrenda que la dispuso el equipo pastoral y que a mí me aumentan con la inflación junto como le aumentan a Karen. Yo no es que le puse el sueldo a Karen, se la puso el equipo pastoral. La Unión de Asamblea dice que el pastor maneja todo. Yo no estoy de acuerdo. Nuestro estatuto dice que el pastor va a tener un sueldo que corresponde a tal y tal cosa, porque entonces hay muchísimo, pero es lo que más me cierra. Entonces estoy dentro en el marco de la Unión de Asamblea de Dios, porque en general es lo que más, pero dice la Biblia, examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces, no se asuste. Lo que yo quiero es que los que no creían se animen a poder entender que todavía hay una autoridad apostolar, hay una autoridad espiritual dada por Cristo hacia algunos hermanos que fundan cosas y logran cosas que otros no logran. Es una capacidad sobrenatural. Ledesma, todo lo que quieran sigue creciendo la iglesia. ¿Saben lo que le dio toda la crítica a Ledesma? ¿Saben lo que le dio? Mañana vienen nos rompen la iglesia. Miren, vean la miniserie de Menem. En la miniserie de Menem, ¿saben cómo Menem le ganó a Cafiero? ¿Saben cómo le ganó a Cafiero, Menem? En un momento viene al conurbano y le pegan una piña, se meten una cosa a propósito y al otro día salió en todos los diarios. Y todo el mundo le empezó a hacer notas a Menem, que era un gobernador de una provincia riojana, y ahí empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y hay una parte donde él dice, ¿qué me vienen acá con la Rioja? ¿Me sale bien? Ahí están los riojanos. Si vos vas al conurbano y levantás 10 baldosas y salen 8 peronistas y se viene al conurbano y se deja pegar una piña. Mañana vienen y nos hacen un scratch en la iglesia, al otro domingo tenemos 50 miembros nuevos, porque la gente es así. ¿Saben lo que generó en el Chaco todo este despiole? Más miembros de la iglesia le demás. El templo más grande, vamos a ver. Entonces, cuando Rial el año pasado le pegó al pastor Jiménez, hace 2 años, porque lo marcaron mal en un... Yo le quiero decir algo, no se me enoje. Hoy es un tipo que la pifió, pero tuvo unción de Dios, ¿eh? En la década del 90 la gente llegaba a las iglesias y decía, me convertí con el pastor Jiménez, yo quiero entrar a su iglesia. Y se lo voy a imitar. Él decía, soy Héctor Aníbal Jiménez en esta noche y poné tu mano ahí en la televisión. Y en esta noche, si vos ponés tu mano en la televisión, vio que me sale, yo podría hacerlo tranquilamente. Hoy es un tipo que ha ido a menos. Hoy es un tipo que usted lo ve, pero cuando Rial lo sacó, porque hay un video donde él dice que vendía el alcohol, que no vendió ningún alcohol. Dijo, ¿quién quiere por estos 1000 pesos, por este alcohol? Y él al otro día le dijo, yo te agradezco porque hoy no tengo redes sociales. Y a partir de hoy me llamó mucha más gente y me empezó a... Entonces Dios usa todo para su gloria. Entonces no tenga miedo ni a la persecución, porque gracias a la persecución el Evangelio se expandió. Por eso dice la Biblia, os bienaventurados cuando os critiquen. Y ahora,
guarda con lo que son sectas. Los testigos de Jehová están puestos como secta. Los mormones son secta. No dice Biblia. Los testigos de Jehová dicen libro de las Escrituras, no dice Santa Biblia. Hay algunos que vienen, así que sepan que Biblia es una traducción. No, yo tengo varios acá, ahí levanta la mano la familia, hay Marta ahí, pero tengo varios acá que vienen. Y bueno, hay varios míos. Bueno, a ver, alguien de iglesia tradicional, dígame algo. Perdón, yo vi a Matías Ruiz que levantó la mano, Mati, El y después la Mati, sacaste. Sí, Mati, ¿no tenías la mano levantada? la Y estaba después la saludando, sacaste, ¿no? Ay, no, bueno. la estaba saludando a Belén, la estaba saludando a Belén. Bueno, sí, Buenas noches, pastor. hola, nuestro director de Instituto Bíblico, qué éxito el instituto. Mañana largamos para las materias que vienen. Tremendo el tipo, tremendo, tremendo. Espectacular lo de los dones. Mi El historia jueves muy empieza, similar a el la jueves tuya. empieza misionología. El 30. Una cosa que me parece importante, que nosotros en la Biblia nosotros tenemos el diario del lunes con la Biblia. Podemos reconocer los dones en las personas estudiando la Biblia y observando cómo el Señor obra a través de las personas. No hay muchos registros en la Biblia del don del apóstol porque ellos no tenían la Biblia. Puntualmente en las iglesias, la iglesia se establece la Biblia se establece en el año 400, entonces ahí es otro dato para los tradicionales que me enseñaron a estudiar de la misma manera y con su propio método de estudio llego a conclusiones que ellos contradicen. Qué bien, el director del Instituto Bíblico lo elegimos bien. No tenía Nuevo Testamento. No, y quiero decir algo, es la Septuaginta, a la que Lucas se refiere, la Septuaginta, que la hacen, Septuaginta se llama porque la hacen 70 ancianos. Encomiendan a 70 personas que busquen los manuscritos originales y todavía hay discusiones, ¿no? Todavía hay discusiones con muchas cosas. Pero la Iglesia Católica sigue teniendo los libros apócrifos, por ejemplo, ¿no? Que nosotros no tenemos, ¿no? Ahí está el libro de Tobías, por ejemplo, donde el propio tipo se muere del propio olor que tiene, ¿no? Entonces, bueno, para que ustedes sepan que muy bien acotado. Hay cosas que no se escribieron, y se escribieron ahí. Elio, diga, lo estoy escuchando. Levantó la mano. Elio. Acá Mar, Hola, acá Mar. Marcel. Hiciste preguntas, dijiste los que vienen de iglesia clásica. Y yo no sé si va o no la pregunta, porque aparte me pude conectar tarde, pero me parece súper interesante. No tengas problema. Igual digo algo, Marcel, están en el YouTube, estamos dejando en el YouTube para que entre al canal de Senda de Vida. Car, podemos mandar a las sedes, a la SECRE, el canal de Senda de Vida. Si usted quiere, tardamos, ¿podemos, Car, mandarle a las SECRES? Sí. Bueno, Sí. le mandamos el canal para que todos se suscriban. Tenemos más de 1000 suscriptores. En el canal oficial de Senda Vida Oficial están subidas ya los otros dos dones y mañana pasado va a estar subido para que usted lo vea, lo pueda saber. Queremos que a fin de año todos lleguen, todos consolidados, con disciplinas, con el discipulado. Ayer entró gente a la iglesia que empieza el discipulado, el domingo que viene que empieza el discipulado intensivo. Bien. Bueno, una pregunta que, bueno, para los que venimos de iglesias tradicionales, hermano libre y demás, pero que hay otra sed, no sé si hablaste o no, pero bueno, la pregunto porque vi. Me gustaría saber tu opinión y tu mirada del bautismo del Espíritu Santo. Pero lo hemos explicado 250.000 veces. Acá Sí, pero yo, viste, llegué hace poco. Bueno, estamos por dar en el verano, quizá en el verano, un domingo a la tarde, voy a dar una introducción sobre el Espíritu Santo. Nosotros, cuando fundamos la iglesia, dimos 3 introducciones. Introducción del Espíritu Santo, porque todos venían de una iglesia tradicional. Los pentecostales se mataban de risa, les quiero contar. Nunca habló estas cosas, pero se mataban de risa. Decía que no creen, ¿qué creían? Yo tenía gente que se agarraba la cabeza. Me decía, ¿pero dónde vivieron? ¿Un frasco? Sí, vivimos en un frasco. Entonces, qué buena pregunta, dice. Nosotros dimos 3 introducciones. Yo, si no los canso, seguimos con los dones. Pero nosotros estamos pensando seguir hasta enero, más o menos, con los dones. No importa, pero estamos tratando de seguir para que todos puedan descubrir su don. Y por ahí alguno nos queda, hacemos un domingo general para no ocupar más. Pero por ahí en algún momento damos las 3 introducciones, Marce, que es introducción a los dones, introducción al Espíritu Santo, y dimos una introducción a
actividades especiales del Espíritu Santo, liberación, que creo poderosamente en el bautismo del Espíritu Santo. Lo único que disiento con la Unión de Asamblea de Dios que dice que solo el bautismo del Espíritu Santo viene a través de las lenguas, y yo nunca hablé en lenguas. Pero aquí en la iglesia hay mucha gente que habla en lenguas, claro. Parte del equipo pastoral habla en lenguas. Lo que creemos es que las lenguas no se pueden decir si no hay intérprete en público, como le dice la palabra. Ujú. Pero creemos en el bautismo del Espíritu Santo, que es muy parecido a lo que explicaban, no a lo que vivían. Vuelvo a decir, a lo que explicaban, no vivían los hermanos libres sobre la llenura del Espíritu Santo. Porque la Claro, escuché, pero nunca la vi. y que es independientemente de la conversión, puede no ser en ese Totalmente, momento y que, bien, totalmente. tal cual. Hace 2 meses atrás vino el hijo de nuestro pastor y habló y contó cómo los mismos que fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 4 fueron los mismos que fueron hechos llenos después en Efesios 6, en Hechos 6. Así que las mismas personas pueden ser vueltas a llenar del Espíritu Santo, y puede haber varias llenuras del Espíritu Santo, porque lo que es el bautismo del Espíritu Santo es un toque especial que da el Espíritu Santo cuando uno le busca. Y puede venir en momentos sorprendentes. ¿La plenitud del Espíritu Santo es lo mismo? No, la plenitud se vive. El bautismo equivale a llenura. Puede haber varios bautismos, puede haber varios bautismos. Pero hay una vez en donde uno siente. ¿Cuándo lo sentí yo? Para todos que sepan. Lo he contado en varios cultos. Oraron por mí toda una noche, y estaba en Córdoba en una capacitación, y un colombiano oró por mí, y yo lloré durante una semana entera. No podía hacer otra cosa, solo llorar. Me conmovía contando lo que me había pasado. Sentí una presencia de Dios que nunca en mi vida había sentido. Eso lo viví una sola vez en mi vida. Luego viví situaciones en mi vida. Pero bueno, he vivido cada cosa en este tiempo. ¿Te Vos puedo llorás hacer y... una pregunta, Diego? Diego, ¿puedo Sí, aportar claro. algo como... Sí, Mario. Quería preguntarte, nosotros que venimos de los Hermanos Libres, Sí, que nos han enseñado las dispensaciones, que nos sí, han enseñado con la Biblia de Scofield. sí. La Biblia de Scofield, yo tengo entendido que fue introducida justamente para que controlara a los cristianos a no seguir el Evangelio completo. Y de esa manera hacer que todos los dones apostólicos y solamente los apóstoles serán contemporáneos a Jesús. Mm. Y que cuando murieron los apóstoles habían muerto todos los dones sobrenaturales y todo lo demás. Sí. Quería saber que el movimiento ese que introdujo la Biblia Scofield, ¿qué movimiento fue? Bueno, dígamelo usted. Yo no recuerdo, pero si usted lo sabe. Sí, lo que pasa es que ahora me olvidé. Por Ah, eso te le preguntaba. quiero contar algo. Le quiero contar Sí, algo. yo lo había estudiado, pero en este momento me Sí, había... sí es real que todos los hermanos libres nos criamos con la Biblia Scofield. ¿Qué es la Biblia Scofield? Es una persona llamada Scofield que hizo una interpretación de la Biblia, lo mismo que Thompson, la Biblia Thompson. Es decir, la Biblia Scofield lo que nos inducía es a creer que todos los dones habían cesado. Era una interpretación de la Biblia, y vos leías la Biblia con esa interpretación. Ahora bien, nosotros creemos, si usted me pregunta a mí, lea una Biblia pura. Su primera lectura tiene que ser pura. No se deje influenciar por nadie. De paso lo digo, viene muy bien lo que Mario dice. Compre una Biblia pura. ¿Cuál es la mejor versión para mí? Para mí. No la va a conseguir 1977. La versión más fidedigna la 1977. Hasta hoy es lo que creo. La Reina Valera, la que se usó porque era la más clásica. ¿Seguimos usando en Senda Vía la Reina Valera? Sí, la seguimos usando, porque la 77 no se consigue. Pero lea la Biblia pura y que el Señor lo guíe. Y cuando va a leer, no lea como un loro. Diga, Señor, guíame, mostrame, hablame. Entonces, ahí Yo dice cuando, Manuel la Biblia textual. Sí, pero yo cuando digo, me... recomiendo cualquier Biblia pura sin ningún comentario. La primera Biblia que usted tiene que leer es una Biblia sin comentario. Porque si usted lee una Biblia del niño, va a tener... Si usted lee una Biblia de mujer, va a tener... O sea, lee una Biblia pura para marcar. Yo estoy marcando por tercera vez una Biblia. Leí la Biblia varias veces, pero la estoy leyendo por tercera vez. Estoy leyendo una NTV por tercera vez, y la estoy marcando. Y la verdad que es muy sabio eso. Sí, Johnny, Pastor, ¿cómo le va? Buenas querido, noches. ¿cómo estás? Bueno, me atrevo a compartir un poco de cómo yo lo aprendí con respecto
al tema del apóstol, y quería compartir un versículo que está en Efesios 2:20, que dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y como yo lo había aprendido con respecto a esto, ¿no? Hablando sobre los fundamentos y entendiendo, ¿no? Cómo la iglesia se va construyendo, que Pablo lo usa mucho, muy seguido con respecto a una estructura, ¿no? Un edificio. Que el fundamento eran los apóstoles, profetas, y así se fueron sobreedificando, ¿no? Con respecto a los apóstoles. Y bueno, después un versículo, bueno, creo que no sé si lo nombró un hermano, que está en Apocalipsis 21:14, que hablaba acerca de las puertas, y nombra que dicen que son los fundamentos, que hablaba acerca de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, bueno, No. Ningún momento nombra apóstoles. Dice 12 y nadie sabe quiénes son. Y como todo Apocalipsis es simbólico, no sabemos esos 12 quiénes son. De hecho, hay estudios teológicos para saber. Lo mismo que los 24 ancianos, no se sabe quiénes son. Pero ok, en ningún momento dice que son. Ahora, claro. Johnny, escúchame, No, no la deja de ser. verdad que no vi, Sí, no vi el original con respecto en el de Apocalipsis, ¿no? ok, pero y eso, que yo lo aprendí igual. ¿Y eso dónde se contradice en lo que estamos diciendo nosotros? Porque no deja de ser una interpretación eso. Decir que entendemos que según ese pasaje, digo, te sigo lo que yo aprendí, lo aprendí como vos, que ahí tenemos que entender que está el Señor, luego los apóstoles, luego los profetas, y que luego se desarrolla la iglesia, es una interpretación, no deja de ser una interpretación. Cuando algo hay que Claro, explicarlo tanto a Dios, tanto, estamos complicados. Y Dios es más auténtico y más espontáneo. Esto le quiero decir a todos. ¿Eh? Dios es más espontáneo. Yo no es que creí en el profeta. Un día alguien me profetizó. Yo no es que creo en los apóstoles. Un día alguien le di autoridad apostólica. No es que creo en la lengua. Un día escuché hablar en lengua y a mí, que tengo misofonía, me molesta profundamente, pero no puedo decir, y me han hablado en lengua y me han interpretado en lengua. Entonces yo no puedo decir que no existe. Ahora, si yo entro a buscar lo que tal. Ahora, Johnny, yo lo aprendí igual que vos. Lo que digo es, hemos ampliado esa manera. Por eso decimos que estos 5 dones son los dones fundantes, justamente por lo que vos decís. Apóstoles, profetas. Fíjate que el primero que nombra es apóstol. Por eso decimos que si no hay autoridad sobre un lugar, por eso hay iglesias que se fundan y nunca crecen, porque no fueron fundadas sobre autoridad. ¿Ok? Fueron creadas por invento de alguien. Entonces un tipo hace 40 años que está en un garage, dice que eso es una iglesia y que sigue el mandato de Dios y nunca hubo fruto. ¿Eso es una iglesia o un antojo de una persona? ¿Se entiende la diferencia? ¿Ok? Entonces, cuando algo crece, se multiplica, tiene fundamento apostólico, tiene fundamento de autoridad bíblica. Hay alguien que vio, ¿bien? Johnny, ¿dónde se contradice? Ahí se me quedó congelado. Bien, Johnny, ay, que me vuelva Johnny, porque ahí sí, está. sí. Johnny, porque te congelaste. John, ahí en algunas versiones está, a ver si alguno me lo busca, los 12 apóstoles, lo que no sabemos quiénes son esos 12 apóstoles. Y no sabemos si está hablando de algo simbólico o no, porque los 24 ancianos igual. Ahora, ¿vos dónde ves que se contradice en algo eso que aprendimos juntos? Yo también lo aprendí igual. Con esto que yo estoy diciendo, que he ampliado el don. No, Porque no, 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 quedó ampliado, ¿no? Yo lo que quería vale, compartir, como pero hablabas vale. de quienes crecieron en iglesias tradicionales, con respecto a esto, hablando sobre cómo nos enseñaron a nosotros, Claro. que el fundamento siempre era una sola vez. O sea, cuando uno levanta un edificio no tira un fundamento sobre un fundamento, sino que decían, no, como yo lo aprendí, que el fundamento Claro. en un edificio es una sola vez. Entonces, después se va levantando el edificio. Obviamente es una interpretación, ¿no? Con respecto a eso, Claro. pero... Escuchame una cosa, ya que estamos. No, pero vale muy bien, porque digo, suma y es la mirada que nosotros teníamos. Escúchame, ¿te generó tal choque la iglesia en lo que uno creía y lo que vamos enseñando? No, Ah, bueno, no bien, me generó toque. bien. También No, es no, no. cierto que, bueno, No, eso es bueno. no, porque la verdad que no, con el tiempo he aprendido que no todos tienen una verdad absoluta. Y entonces hay que escuchar siempre al otro. Muchas veces fuimos muy cerrados y creyendo que teníamos la verdad absoluta y que los otros estaban equivocados. Hasta que
estuve o me acerqué a esos lugares donde opinaban y creían cosas diferentes. Y me encontré con cosas maravillosas. Entonces, y no solo eso, sino ver la presencia del Espíritu Santo. Entonces, yo creo en eso hoy. Entonces, hay cosas que ya no dudo. O sea, a mí Bien, me enriquece. bien, pero es muy bueno lo que decís porque lo aprendimos de la misma manera, ¿no? En estas interpretaciones e interpretaciones. No dejes de sorprenderte. ¿Vamos para el evangelismo? ¿Me dijeron? Sí, A mí lo que sí Sí, me pasó sí. es que cuando yo me entregué a Cristo, yo realmente sentí el Espíritu Santo y eso sí, es indudable. Pero es que Pero fue un la conversión, hasta las piedras gritarán, dice la palabra. O sea, también el hecho de venir aprendiendo porque yo me escuchá, convertí. esperá, escuchá. No, cuando viniste acá a Senda, no te volvimos a predicar, te dimos por hecho que eras cristiana. No, No te porque volvimos. además yo ya estando en mano fuerte, ya era otra cosa, ya no es que yo venía encerrada, digamos. Claro, claro. Ya de nuevo, al venir toda quebrantada, ya te hace ver de otra manera las cosas, ¿no? No esta estructura ni de una cosa tan, digamos, tan tajante, sino que era otra cosa. Entonces ya la Sí. mente fue diferente. Bien. Che, 126. María Gabriela Fermín, y me voy, porque me van a venir a buscar. María Gabriela Fermín, Bueno, quería compartir que flamante líder cuando... de la Casa Vida 77. Sí. ¿Me Mari, escucha? ahora sí. Bueno, quería compartir que cuando yo me convertí al Evangelio, tuve una experiencia muy sobrenatural con Dios, que fue una cosa que inexplicable para mí. Y cuando llego a congregarme a una iglesia, tenía choque con lo que me daban y con lo que yo había recibido de Dios. O sea, y aparte, carecía de mucho conocimiento de muchas cosas y entonces me sentía, no sé, como un barco a la deriva, ¿no? Pero bueno, igual hice vida allí y empiezo a caminar en la iglesia, empiezo a involucrarme en las cosas del Señor y Dios me pone gente que tenían esa visión o veían a Dios no limitado, sino más allá de... Y ahí entiendo muchas cosas, lo de los dones espirituales, este, que donde yo estaba era un límite de cosas. Creían unas cosas, no creían otras cosas, practicaban unas cosas, no practicaban las otras. Y de verdad que cuando llego acá a la iglesia de Senda de Vida, el primer día me pude dar cuenta que tenía ese sentir o esa visión de lo que yo tuve desde el principio cuando creí en el Evangelio. Y para mí fue algo bastante maravilloso, porque no, era una vez más confirmando a Dios que no estaba equivocada de lo que Él al principio me había dado. Porque pensé por mucho tiempo que yo estaba equivocada, que no era así, pues, sino que era según la enseñanza que me estaban dando. Qué lindo lo que me decís. Yo quiero decir esto justamente para cerrar, justamente lo que decía Mari. No deje de procurar lo sobrenatural. Porque a veces usted le busca tanta vuelta y Dios se manifestó. Ahí está. También pasó como a mí, ahí dice, el que busca encuentra. Yo descubrí todas estas cosas buscando, entonces busque. Lo que pedí se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Y aparte de eso, se cuenta en la paz. Todo el evangelio se basa en la paz. A mí me rompía las estructuras en una iglesia pentecostal. Cuando yo me entrené en restauración, usted no sabe lo que era. Ahora es fácil, usted viene a la iglesia, se cae alguno, se me caían todos y yo estaba ahí solito. Mi esposa, y esto lo quiero, mi esposa me acompaña a mí a un retiro, no sé, André, ¿estás por ahí? Estaba ahí recién, no sé si está por ahí. Me acompaña a un retiro en Chile y estás ahí. A ver, abriste un poquito, abrí el micrófono total. Sí. Acá ¿Te estoy. acordás que estábamos en Chile? ¿Cuántos eran? Éramos 20, éramos 18, 17 chilenos, un yanqui y nosotros dos. Y se empiezan a caer todos. Llegamos, hace una reunión y se caen todos. Y ella sale corriendo y me dice, me quiero ir de acá. Me quiero ir de acá. Entonces no es que no sabemos lo que es el choque, lo que es... Yo cuando volví del primer retiro, no te desmutes, André, del primer retiro, yo dije, Dios mío, me toca ser pentecostal, ¿cómo? Y después, a los 2 días, al otro día, Andrea me dice, yo te quiero decir algo, me quiero ir, pero lo que no puedo negar es que acá me da paz. Andrea Fernández, ¿desagua? Eh, Me pasó eso a mí. En ese momento fue muy fuerte el choque porque era muy fuerte la estructura y bueno, y con tanta estructura uno tampoco puede recibir, porque la estructura está en el corazón, está en la mente, y uno no deja que el Espíritu Santo obre, porque justamente está atado a esas palabras de que eso está mal, de que eso no es de Dios, de que eso es un show. Entonces, bueno, evidentemente
eso me limitó en ese momento y me dio mucho miedo, me dio muchas ganas de irme, me puse a llorar, me acuerdo. Me puse a llorar porque la gente se caía, había un hombre que se caía reiteradamente hasta que le pusieron una silla y le dijeron no se cae más. Pero bueno, también en ese retiro me pasó de que una persona vino y me habló y no me conocía y me dio una palabra y yo ahí no pude negar, porque evidentemente lo que me dijo era real, era verdad, y él era una persona de otro país que ni nos conocía. Entonces, bueno, ahí es como que también empecé a darme cuenta que había algo más y que por estructura, justamente, uno impedía que el Espíritu Santo obre, ¿no? Bien, muy bien. Por eso decimos, para cerrar, no sea soberbio, no sea soberbia. Deje que el Señor haga con usted lo que quiera. ¿Eh? ¿Le parece bien? Deje que el Señor lo cachetee, que vale la pena.